Bueno, en esta oportunidad vamos a crear una aplicación, un frontend, ¿sí? Vamos a utilizar un framework que es de Java, que nos facilita bastante el desarrollo de la parte visual. Se llama Printface, ¿sí? Vamos a ocupar la versión 6.0. En realidad debe venir ya en una versión superior a esta, pero con esto nos basta una sobra para poder hacer un aplicativo, ¿sí? Más adelante bueno, el objetivo desde la clase esta es aprender a utilizar un framework que está orientado a utilizar un patrón de diseño modelo vista controlador y a través de él más adelante vamos a integrarlo con los servicios REST, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo desacoplamos la parte de la presentación, la capa de presentación, de la capa de negocio y de persistencia, ¿sí? A través de los servicios. ¿Ya? Pero aquí en esta oportunidad solo vamos a hacer una aplicación súper sencilla y que nos va a permitir a crear una persona, borrarla, editarla. ¿Ya? Vamos a hacer un formulario bastante básico. ¿Ya? Para ello vamos a crear un nuevo proyecto. Nos vamos a ir aquí en Others, vamos a colocar un Maven Project y vamos a seleccionar un arquetipo. Si vamos a elegir un arquetipo, los arquetipos son estructuras ya predefinidas de aplicaciones Java, ¿sí? Entonces, Maven nos facilita la vida con estos tipos de arquetipos. Nosotros podríamos crear perfectamente un arquetipo con una cierta estructura de clase y configuraciones, ¿sí? Y aquí ya tienen una definida de una aplicación web, así que vamos a elegir esa. Vamos a colocar el nombre frontend person y vamos a colocar este grupo, ¿sí? Más adelante vamos también a modificar nuestro servicio REST en términos de grupo y de artefactos, sí, pero eso lo vamos a ver en clases posteriores, ¿ya? Entonces, esto es un paquete que se va a autogenerar. Vamos a quitarle ese nombre y vamos a darle finalizar, ¿ya? Una vez que se finaliza va a crear una estructura que es de un proyecto Maven web, ¿sí? Entonces vamos a poder ver dentro de esto del resource, ¿sí? Que se nos auto creó o venía en el arquetipo un hola mundo, ¿sí? Y viene una estructura de aplicaciones web, ¿sí? Viene con el web XML que nos permite configurar nuestra aplicación. Ya nosotros vamos a hacer varias modificaciones sobre este proyecto web, ¿sí? La primera vamos a indicarle que en el build path vamos a indicarle que vamos a ocupar Java 8, ¿sí? Y vamos en Java Compiler, no es dónde era. Sí, en Java Compiler vamos a cambiar a la versión 8, ¿sí? Esa era una de las cosas que tenemos que hacer y ahora vamos a modificar el POM. En el POM vamos a ir agregando las librerías necesarias para poder trabajar con Printfix, ¿sí? Otra característica que ya habíamos hablado de Maven era que podíamos utilizar ciertos plugins o una diversidad de plugins de terceros que nos permiten realizar ciertas acciones. Puede ser construcciones de proyectos específicos o puede ser embebir los servidores de aplicación, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer eso. Vamos a dejar inmerso dentro de nuestra aplicación Java un servidor de aplicaciones para que sea ejecutado, ¿ya? Nuestro Printfix. Sí, entonces vamos a hacer una cierta configuración. Es parecido, no es 100% parecido, pero es algo parecido a lo que hacíamos con los servicios REST, ¿sí? Que los servicios REST tenían un Apache por debajo, embebido, ¿ya? Entonces voy a ir al código que ya tengo hecho yo y vamos a modificar o agregar ciertas librerías y los vamos a ir explicando, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a agregar, vamos a agregar una zona de properties, ¿sí? Vamos a definir unos properties. Estos properties serían como podríamos decirlo, unas variables que estamos definiendo, ¿sí? Nosotros estamos definiendo la variable, no sé, project build source encoding y el valor es de UTF-8. El Java version que es 1.08, o sea 1.8, servlet version que es esta que está acá y JSF version que es la que está acá. Entonces nosotros podemos después parametrizar esto, o en realidad esto ya está parametrizado y podemos modificarlo.
Entonces, si nosotros dejamos alguna variable aquí dependiente, quizás sea, no sé, una librería de printface, versión aquí está la 6.1, no sé, y queremos utilizar varias versiones de librería de printface y todas que apuntan a la 6.1, nos bastaría solo con utilizar este nombre, ¿sí? Lo vamos a mostrar más adelante. Bueno, y vamos a agregar la dependencia. Voy a quitar la dependencia con la que estoy ahí, ¿sí? Que es JUnit, para hacer T unitario. Y creo que no la vamos a ocupar en esta oportunidad, ¿ya? Entonces, agregué una librería acá que se llama, que es para los servlets, ¿sí? Para poder tener un servlet, ¿sí? Vamos a agregar la librería de JSF, que es Java Server Face, para manejar nuestra página web. Vamos también a utilizar, bueno, estas dos son de JCF. Vamos a ocupar Printface, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, nosotros tenemos aquí una notación distinta, ¿sí? Estos son nombres específicos. Dijimos que Maven utiliza la triada del ID del grupo, el ID del artefacto y la versión, ¿sí? Y si nos damos cuenta, aquí está definido por un nombre, no un número. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que está acá es una variable que es un property de del POM, ¿sí? Entonces, si nosotros nos vamos a find, ahí está definido, ¿sí? Esos tags definen ese valor, el valor numérico que está dentro de ese XML. Esto es básicamente XML. Entonces, este tag tiene esa expresión y para obtener el valor de esa expresión, se coloca el símbolo peso, llave, se abre llave, se coloca el valor de la variable que estamos buscando y cerramos llave, ¿sí? Entonces, todas estas que están acá, todas estas cosas, están parametrizadas en ese property, en esa sección de property, ¿sí? Nosotros pudiésemos tener, más adelante vamos a ver, proyectos padre e hijo de Maven y podemos heredar estas propiedades, ¿sí? Tener no sé, un POM padre que tenga todas las configuraciones base y que los POM hijos hereden esas configuraciones, ¿sí? Entonces, si queremos modificar la configuración de todos los POMs que son hijos, nos bastaría solo con modificar la información del property, o sea, del POM padre, ¿sí? ¿Qué más vamos a agregar? Vamos a agregar un plugin para construir nuestro proyecto, ¿sí? Voy a copiar y pegar y vamos a explicar, ¿sí? Entonces, este plugin se va a encargar de construir nuestro proyecto Java, ¿sí? La primera parte del plugin es para decirle cómo va a compilar, ¿sí? Qué va a usar para compilar y qué versión de Java va a estar utilizando, ¿sí? Por eso dice Java version, ese Java version está dos veces, entonces va a ser reemplazado por el valor que está ahí, en esos dos tags, ¿sí? En source y en target. Ya, esa primera sección es para eso, para definir cómo se va a compilar y con qué versión de JDK se va a compilar. La segunda sección donde sale esto, de parte del plugin, es para decirle a Maven, o en realidad Maven va a utilizar un plugin para levantar Apache Tomcat, que en este caso es 7, ¿sí? Va a utilizar el plugin de Tomcat 7, de hecho aquí ahí está en la versión de ese plugin, la copié mal, que vendría siendo la versión del plugin 2.2, ¿sí? De Tomcat 7, ¿sí? ¿Qué otra cosa más sale? Aquí está definido el puerto con el que se va a desplegar el servicio, o sea, la aplicación web, la página web. Y también tenemos definido el contexto, ¿sí? Entonces, cada vez que se levante la aplicación, vamos a tener que anotar localhost 2.9090 / y el contexto donde va a ir levantada la página web. Esta es la raíz de nuestro contexto, entonces de partir de ese contexto vamos a poder tener nuestra ruta hacia nuestras otras páginas, ¿sí? Nuestra ruta eh, relativa, ¿ya? Entonces, tenemos esto ya configurado. Si ustedes guardan, creo que ya había guardado, se va a descargar la librería Maven necesaria, ¿sí? ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que modificar en el source, en el web app vamos a modificar el web XML y vamos a agregar un archivo faceconfig, ¿sí? Vamos a ahondar en eso y vamos a borrar nuestra página web JCP porque no vamos a utilizar Java Server Page, sino que vamos a utilizar
Java Server Face, ¿sí? Que es JSF. Y una de las notaciones que se puede utilizar es XHTML. Si vamos a utilizar en realidad, vamos a utilizar XHTML. Entonces disculpen, vamos a revisar este archivo. Me equivoqué de visor. Vamos a modificar nuestro XML, ¿sí? Nuestro web XML, sí, que en realidad no tiene mucho acá contenido, y vamos a agregar varias cosas, ¿sí? De partida vamos a modificar la parte del tag que sale arriba, ¿sí? Y vamos a agregar eso que está ahí. Y vamos a borrar esto que está acá. Y vamos a agregar el tag de cierre de el contenido, ¿ya? Entonces, agregamos esto que está acá, XML version, vamos a utilizar la codificación UTF-8 y estamos utilizando la versión 3.0 de Java, o sea, de aplicaciones web, ¿sí? De JSF, o sea, sí, de JSF. Vamos a agregar, ¿qué cosa más? Vamos a agregar el contexto, sí, vamos a agregar esto, context para, no recuerdo si es que era necesario, creo que no. Ese context es para agregar un tipo de fuente de Printface, pero nosotros no vamos a utilizar esas fuentes porque vamos a utilizar la versión móvil de Printface, así que no lo necesitamos. Vamos a agregar, este sí que necesitamos agregarlo para que podamos levantar nuestra página web, ¿sí? Vamos a agregar este contexto. Sí, aquí estamos diciendo que esta aplicación es de desarrollo, podemos cambiar la producción cuando se necesite cambiar. Y vamos a agregar alguna mapping para poder definir nuestra página web de inicio, ¿sí? Y qué páginas se van a poder leer, ¿sí? Entonces aquí tenemos eh, que se van a poder leer cualquier archivo que tenga una extensión XHTML, eso vamos a disponibilizar. Y la página de inicio, el welcome es index.xhtml, que aún no lo hemos creado. Y agregamos este listener para poder configurar. No recuerdo bien si es que era para que los controladores tuvieran tú pudieras escuchar las modificaciones de la página web del XHTML, pero en sí esta es una configuración que tiene que ver con el manejo de, de las acciones que vamos a hacer sobre la página web, ¿ya? Eso se me pasó, eso no tenía que ir. Sí, pero esto tienen que agregarlo sí o sí para que podamos ocupar Printface, ¿sí? ¿Qué cosa tenemos que agregar también? Tenemos que agregar una cosa que se llama, vamos a tener que crear un archivo, ¿sí? Aquí mismo a esta misma altura creo que era, un face config, ¿sí? Voy a copiar el nombre, vamos a tener que crear un face config, ¿sí? A esta altura donde está el web XML. Entonces vamos a crear un archivo .xml, un face-config xml. ¿Sí? ¿Qué va a contener este archivo? Son configuraciones propiamente de Printface. Vamos a agregar esto que está acá. ¿Sí? Esto es para poder ocupar la versión móvil de Printface, ¿sí? Para que reconozca que es una aplicación móvil, ¿sí? Entonces agregamos esos tags que son para codificación UTF-8, la versión que va a ocupar de Face Config y el application que vamos a ocupar esto, ¿sí? Vamos a ocupar esta clase que es de Printface para el manejo móvil, ¿sí? Entonces ya tenemos esta estructura y ahora vamos a crear nuestra página. De hecho, si nosotros quisiésemos compilar esto, se debiese caer. Vamos a intentarlo, ¿sí?
Vamos a colocar Run Configuration. Yo tengo ya una configuración creada para este proyecto. ¿Sí? Debiesen ustedes hacer un workspace, elegir el proyecto y escribir aquí Tomcat 7 2.run y aplican y ejecutan. ¿Ya? Con esto debiese poder levantarse la aplicación. ¿Ya? Lo más probable es que tire algún tipo de conflicto o en realidad no podamos hacer nada. ¿Sí? Dice que comenzó, ¿sí? Y este es nuestro contexto. Entonces, debiésemos nosotros poder ejecutar, abrirlo en cualquier navegador. Local host 9090 creo que le puse. Estaba aquí mismo escrito 9090 slash from se me quedó un tag. ¿Ya? Vamos para el que nos tire algún tipo de error si no encuentra el index. ¿Sí? Si nosotros colocamos index.html xhtml no encuentra nada porque no lo hemos creado, ¿ya? Entonces era lógico que nos tirara ese error, ¿ya? Porque no tenemos construida la página web, ¿ya? Aunque levantamos el servidor de aplicaciones, no hemos disponibilizado ninguna página en realidad, ¿ya? ¿Dónde tiene que ir la página? Aquí, a esta altura. Entonces nosotros vamos a crear otro archivo que se llame index.xhtml xhtml. Sí, y vamos a agregar primero la estructura base de una página web de XHTML, ¿sí? de Printface. Vamos a ir al index que yo ya tengo creado y vamos a copiar la primera parte, ¿sí? Que vendría siendo la estructura inicial de esta página. Entonces lo vamos a meter acá y vamos a explicar un poco. Me falta cerrar algunos tags. Creo que con eso bastaba y sobraba. A ver. Si el body todavía no abro nada de eso ya. Entonces, esta es la estructura base de nuestra página web, ¿sí? No tiene nada dentro del cuerpo de la página, ¿sí? Pero sí necesitamos importar cierta librería ya sea de esa PM de Printface Mobile, las P son para Printface, ¿sí? F de Faceless del JSF, el H para HTML y eso, ¿sí? Tenemos esas 4 notaciones que vamos a poder, o prefijos que vamos a poder utilizar para poder crear o llamar a algún componente que ya esté diseñado, ¿sí? Entonces, si colocamos nosotros, si ustedes ven en algún lado una notación H, no sé, slash H 2 punto algo, pertenece a JSF, lleva a Service Face, la F también, ¿sí? Como esta FView debiese pertenecer a esa librería, y la P y la PM son de Printface, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a empezar a agregar lógica a esto. Vamos a ver si es que ahora nos deja de salir el error. Ahora ya se ve una página en blanco, ¿sí? No dice nada. No bajé el servidor de aplicaciones. Ojo con eso. Nosotros cuando estemos desarrollando vamos a poder modificar todo lo que sea web, XHTML, JavaScript, CSS, todo lo que vayamos a modificar que sea web, no es necesario bajar el servidor de aplicación y volver a subirlo, ¿ya? En cambio, si nosotros hacemos modificaciones de clases Java, vamos a tener que bajar el servidor de aplicación y volver a subirlo porque tiene que compilar todas las clases, ¿ya? Entonces, vamos a agregar un título. De hecho, esto tiene un título acá. Primero vamos a agregar este componente que son para las páginas web. Dice Page ID, yo le puse un identificador. Después vamos a ir explicando eso y vamos a cerrar el tag. Ya con eso definimos que va a haber una página y ese contenedor que tenemos de la página se llama pgmain. Ojo, una buena práctica es colocar un ID a cada uno de los componentes de las páginas web, ¿sí? ¿Por qué? Printface, por lo general, cuando arroja las excepciones, las muestra en el mismo formulario, ya la misma página web, y nos indica a través de el ID
el componente que falló. Si ustedes no le colocan un identificador específico, un ID claro, si ustedes se lo quitan, Printface les va a definir uno por defecto, ¿ya? Entonces es más difícil comprobar cuál es el elemento que está fallando, ¿sí? Porque si nosotros vemos acá, si vemos la página web, de hecho la voy a abrir en el... Aquí también se puede hacer F12. Podemos inspeccionar el código y podemos ver que esto se transforma, ¿sí? Aquí dice HTML y body, y entonces esto ya no está completamente igual a lo que está acá, ¿sí? No sé si se dan cuenta. Entonces, visualmente se va a ver quizá algún div o tag, como esto utiliza, eh, es un framework. Entonces, lo que nosotros escribimos aquí se transforma o lo transforma el framework en una página web. No vamos a ver las mismas notaciones, así que ojo con eso. Coloquen siempre un identificador que defina o que pueda establecerse para poder encontrar el elemento, ¿ya? Y yo les recomiendo colocar 3 siglas que tengan relación con el tipo de componente que estamos usando, que en este caso un page, y yo le puse PGE, ¿sí? Y después le colocan algún sufijo que identifique el elemento. Aquí estamos colocando aquí el principal, ¿sí? Pueden haberle puesto PG container, main container, ¿sí? Contenedor principal. Ya, pero con eso basta. Vamos a eh, agregar aquí un header, ¿sí? Una cabecera. Abrí una cosa, nada que ver. Si se dan cuenta, aquí tenemos un PM header, ¿sí? Ese PM corresponde, ya dijimos, a la librería de Printface Mobile. Entonces, esto lo va a dejar con una particularidad que va a ser responsivo y va a tener ciertas características, ¿sí? Entonces yo lo guardé y al guardarlo, sorry, ese navegador no estaba usando, y al guardarlo yo puedo apretar F5 y salió el header, ¿sí? Formulario, personas, ¿sí? Entonces nosotros sí, bueno, esto no se va a notar mucho que sea responsivo, pero ahí se adecuó a la pantalla. De hecho voy a colocar el Chrome, ¿ya? Estoy más acostumbrado a utilizar Chrome, pero ustedes pueden utilizar lo que quieran, ¿sí? En una época antigua estuve familiarizado con Firefox, pero cuando Chrome estaba en pañales. Pero ustedes ocupen lo que estimen conveniente. Entonces voy a colocar 90. Me equivoqué. No. Entonces ahí está el formulario y si nosotros apretamos F12 y cambiamos acá el tipo de... Voy a colocar, no un zoom, no, pero podemos colocar que sea un Galaxy C5, un iPhone 7 o un iPhone X, ¿sí? Y podemos también girarlo, ¿sí? De lado, de frente. ¿Ya? Entonces vamos a poder hacer varias pruebas de responsabilidad si quiere, de si es que es responsivo o no, si ustedes quieren probar. Me está reclamando por un icono. Bueno, después vamos a ver por qué me tira ese error. Entonces vamos a... Quizá me falta algún tipo de librería y no se cargó ese 5 icon, ¿ya? Vamos a agregar entonces ahora un formulario, ¿sí? La idea es que vamos a agregar el formulario de persona, ¿sí? Entonces vamos a agregar aquí dentro. Recuerden, H es de JSF, ¿sí? Entonces podrían utilizar esto es nativo, no es de Printface, ¿sí? Ese formulario. Entonces vamos a crear ese formulario y vamos a crear un panel grid, ¿sí? Voy a copiar y pegar todo esto y vamos a explicar. Vamos a hacer algunas modificaciones también porque si no se nos va a caer el programa. De hecho, vamos a hacer que se caiga copiando y pegando. Voy a copiar, pegar y voy a guardar y vamos a ver cómo se cae, ¿sí? Ya. Dice, aquí se está cayendo, dice PNL, Person Reference a Page Main, y sale una cosa extraña que quizás no entienda, ¿ya? Dice que este panel hace referencia a esto que no lo encuentra, ¿sí?
Si nosotros nos vamos a page main, frm person, button save, vamos a ver si que existe ese pnl person, ¿sí? Solo está ahí, ¿ya? Pero no hay un nombre de un componente con esa característica, ¿ya? Si nos vamos aquí nosotros, esa es una ruta absoluta, ¿sí? Que empieza desde el componente pgmain, ¿sí? Vamos a revisarlo. pgmain, después dice que va a, como saldo punto, frm person, que este componente que está acá, este está dentro de ese, y dice que el componente btn saves de botón, este que está acá, está haciendo una referencia a ese componente, no lo encuentra ya. Entonces, es válido, entonces colocar un nombre específico. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esto así. Vamos a ver que esto es un panel, si voy a comentar esto que está acá y vamos a mostrar que esto se crea un panel. Bueno, no se puede ver acá, si colocamos F12 se va a ver. Quizá en el código creamos un panel. Aquí está el page main y aquí está el formulario. Y dentro del formulario tenemos un div, y dentro del div este debe estar el panel. De hecho, todo eso que está ahí es lo que escribimos acá, ¿sí? Esto utiliza por debajo Bootstrap, ¿sí? Algunas cosas de Bootstrap. Entonces, aquí nosotros definimos un panel que tiene dos columnas y cada columna tiene un tamaño de 6, de tamaño 6, ¿sí? Recuerden que Bootstrap divide la pantalla en 12 columnas, ¿ya? Un contenedor con 12 columnas. Entonces nosotros aquí vamos a tener un contenedor que tiene dos columnas que ocupan en la mitad, ¿sí? De ese espacio, ¿sí? Un máximo también definimos de la pantalla que es de 80 px, ¿sí? Y un cero auto que era para que se centrara, pero creo que no me está funcionando ese, ese comando, ¿sí? Esa propiedad del CSS, ¿sí? Nosotros podemos también definir una estructura de CSS y de JavaScript aquí, invocarlos, pero en esta oportunidad no lo vamos a hacer, ¿sí? Estamos colocando aquí directamente la información de un posible CSS. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar un input. Vamos a agregar dos inputs. Un ID y un apellido. ¿Sí? Un apellido de una persona. ¿Sí? Y esto que está acá hace referencia a nuestra clase Java. ¿Sí? Para esto vamos a tener que construir esta clase. ¿Sí? El person controller, person ID, vendría siendo esto un atributo de la clase person controller, y dentro de person, del atributo person o del objeto, estaría el ID. ¿Ya? Entonces vamos a tener que construir varias clases para poder tener esa estructura, ¿ya? Para poder manejar la información. Esto inmediatamente hace referencia a un objeto de un controlador y se mapea directamente. Entonces ustedes no tienen que hacer ningún tipo de mapeo físico más que esto. Con este link ya se automapea, ¿ya? Entonces vamos a crear las clases Java. Sí, creo que nosotros habíamos definido un package. No se creó la estructura del package, ya vamos a crear nosotros nuestro package. De hecho, vamos a hacerlo desde acá. Voy a copiar el nombre del package para poder
tener lo mismo que tengo en el desarrollo que ya había hecho anteriormente. Sí, ese va a ser el package y dentro del package vamos a crear un controlador. Si primero vamos a crear la estructura de un VO y vamos a crear una clase con esta configuración. Entonces vamos a crear entonces acá un nuevo package, ¿sí? Que se llame res.service.printface.vo y dentro vamos a crear una clase que se llame persona.vo, ¿sí? Va a tener un atributo ID y un last name, ¿sí? Voy a copiar y pegar para hacerlo más rápido, ¿sí? Entonces voy a crear aquí los atributos necesarios para poder crear la clase. Ahí está el ID y el last name. Ya vamos a construir lo que dice. Sí, y vamos a extender de serializable. Vamos a implementar serializable. Y vamos a crear un ID para generar la serialización de este objeto, para poder transformarlo. Vamos a crear, ¿qué más? Un toString. Y también porque podemos utilizar colecciones para poder listar todos los datos de un arreglo, un array list. Vamos a construir el método equals, ¿sí? Y vamos a definir que para que una persona sea igual a otra, basta con que el ID sea igual, ¿sí? Creo que eso es todo lo que habíamos hecho en esta clase de acá. Ahí me faltó un constructor sin parámetro, ¿sí? Y no inicialicé en nada los valores, ¿ya? Porque quizás haga validaciones con esto, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a crear entonces el controlador, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, visualmente estaríamos haciendo nuestro modelo de vista controlador. Voy a ver si que tengo algún... Creo que no tengo instalado el día. Cuando se descarga el día, después vamos a explicar con un dibujo bien pequeño. A ver. Bien sencillo nuestro modelo de vista controlador. ¿Ya? Entonces, tendríamos acá un archivo xhtml.xhtml. Vamos a tener también un controller, es una clase controlador. Sí, vamos a tener entonces un XHTML, un controlador. Sí, y el que se va a comunicar o va a entregar la información y la va a tener en memoria va a ser nuestro VO. ¿Sí? Entonces, mediante este componente que está acá, vamos a ver si es que puedo tirar algún tipo de flecha o algo parecido. Entonces, esto para que se entienda un poco el concepto nomás. O sea, como flecha da lo mismo, no tiene ninguna relación. No sé cómo sacársela, pero bueno, tengo. Ahí está. No se cambió. Bueno, no importa. Entonces tenemos un XHTML, un VO y un controlador y estos dos componentes se van a comunicar
o van a traspasar la información a través del veo, ¿sí? ¿Sí? Este XHTML, cada vez que se ejecuta una acción, ¿sí? O un botón puede ser, que genera una acción. Hay varias cosas o varios elementos de una página web que pueden gatillar una acción, pero por lo general ustedes presionan botones. Ese botón va a llamar al controlador y va a llamar a una acción específica, ¿sí? El controlador se encarga de hacer acciones, ¿sí? Todo lo que esté programado acá, que tenga relación con acciones, el controlador va a recibir esa información, ¿sí? ¿Y dónde va a estar la información del formulario? Si es que ustedes utilizaron un formulario, va a estar o debe estar en el veo, ¿sí? Nosotros vamos a mapear esa información, ¿sí? Entonces vamos a generar el controlador. Vamos a crear aquí, vamos a crear una nueva clase, ¿sí? Y vamos a hacerla en esa altura, y va a ser un controlador, ¿sí? Entonces vamos a hacer nuestro controller. En nuestro controller, ¿sí? Este controller va a tener ciertas notaciones que son particulares de, de aplicaciones web, ¿ya? Eh, Vamos a utilizar, creo que no abrí la clase, no, aquí está, person control. Vamos a utilizar esta notación, ¿sí? Y vamos a hacer algunas importaciones de librería, ¿sí? Vamos a tener un view scope de Java Server Face del bin, ¿sí? Y vamos a utilizar el manage bin, ¿ya? Esto estamos haciendo inyección de dependencia. Vamos a utilizar ciertas características especiales para poder utilizar JCF, ¿sí? Y con esta podemos ViewScope, creo que era para obtener la información en sesión. Si tenemos Session Scope y el ViewScope, y es para generar eh, información por sesión, ¿sí? No recuerdo si es que esta era por sesión o era para todos los que ingresaran y vamos a tener esta información. No lo recuerdo. Creo que el Session Scope es para cada una de las sesiones que se abrirán, ¿no? O sea, cada navegador que se conecte a la página web, sí que aquí tengo Session Scope, debiese generar una nueva cantidad de, un nuevo person controller, ¿sí? Un nuevo objeto de person controller para poder trabajar con la información. ¿Sí? En este caso utilicé Bioscope, ¿sí? Por mientras utilicémoslo así, más adelante vamos a ver cómo se ocupa bien esas propiedades, ¿sí? Este video no abarca esa parte, ¿ya? Y vamos a definir un nombre, ¿sí? Un nombre con el que vamos a identificar el controlador en la página XHTML, que es Person Controller, ¿ya? ¿Qué otras cosas más tenemos que agregar? Tenemos que agregar algunos objetos, ¿sí? Yo hice hecho un poco de modificación acá, pero lo vamos a hacer más adelante. Como por tema de orden, a mi parecer es mejor manejar solo un objeto que va a manejar el VO completo de todo el formulario, ¿sí? Y que ese VO tenga otros VO por dentro, ¿sí? Es más sencillo, a mi parecer, manejarlo así que tener todo el código en esta pura clase, así dividimos el código. Pero en esta oportunidad no lo hice así y vamos a hacer un no import de Java útil y de person, ¿sí? Vamos a explicar qué cosa es. Este person VO se va a encargar de obtener del formulario la información, ¿ya? La información de los inputs que vamos a ir ingresando, de las cajitas de texto que vamos a ir ingresando, ¿sí? Este objeto que está acá es una lista, esta lista va a almacenar toda la información cada vez que vayamos ingresando una persona al formulario, se va a agregar acá en la lista, ¿sí? Siempre y cuando no esté repetido. Y este private boolean disabled ID nos sirve para después manejar la modificación de un componente, ¿ya? Eso lo vamos a ver más adelante también, ¿sí? Entonces, con esto, de hecho, con esto ya debiésemos poder desplegar de nuevo nuestra página. Voy a bajar la aplicación y volver a levantarla porque modificamos clases Java, ¿sí? Y vamos a levantar de nuevo nuestra aplicación y debiésemos poder ver un input ahora, si es que no me equivoqué, los dos inputs eh, que se esperaban ver. Ya, aquí hay un componente que dice Disable ID, tengo que agregarlo. Este sí o sí tiene que ir porque está dentro, terminar, está dentro del formulario. Así, si nos vamos acá, tenemos el valor, el valor se va a mapear, el valor de este texto, de esta caja de texto se va a mapear en el objeto person que está acá
en el controlador person.id. Entonces, si nos vamos a este tipo de datos, este ID, ahí se va a almacenar esa información, ¿ya? ¿Qué más dice? Que está ocupando un disable, o sea que está buscando el valor de este campo que está en controlador, ¿sí? Que debiese estar en esa variable. Entonces ahora debiésemos poder desplegarlo, ¿ya? No sé si tengo otras propiedades más, no, parece que las otras no tienen propiedades, ¿ya? Entonces eso nos va a permitir habilitar y deshabilitar un componente, ¿sí? Dice que no encuentra. Sorry. Otra cosa que hay que agregar, aparte de colocar estos componentes, hay que agregar los getter y setter. Si no, no va a poder encontrar el framework que utiliza los getter y setter, los atributos respectivamente, ¿sí? Vamos a volver a iniciar la aplicación. Dice que no encuentra save or update, ¿ya? Yo agregué aquí un componente que ha seleccionado un grabar y actualizar. Pero esto está comentado. Vamos a quitárselo, ¿ya? Está tratando de buscar un elemento controlador que todavía no defino y es un método, ¿ya? Y ahí está el formulario, ¿sí? Tenemos eso. Yo creo que me falta algún tipo de tag porque no debiese verse así. Bueno, después vamos a ver qué nos falta o qué nos sobra. Plain face not defined at reference index. Hay un componente que no se está encontrando. Por eso se ve como con errores en la página web. Creo que a lo mejor me faltó algún tag o alguna definición de eso. Creo que no coloqué ni el body ni el head. A ver. Que era la parte primordial del cuerpo de una página web. No me había percatado que no lo había puesto. Entonces el body. La página web tiene un body y un head. ¿Sí? Una cabecera y un cuerpo. Y yo lo estaba omitiendo. ¿Sí? Un error de novato. Y ahí sí. Ahora sí funcionó. Si nos vamos acá, igual nos falta ese favicon. Después vamos a ver por qué está fallando. Creo que me falta agregar algo en el Facer. Creo que lo borré o quizá alguna librería me falta, ¿sí? Lo vamos a ver después. Pero esto ya está funcionando de manera responsiva y está utilizando Printface móvil, ¿sí? Entonces vamos a seguir, vamos a continuar. Entonces este dato, ese campo de ahí va a almacenarse en el objeto persona que está dentro del controlador, el atributo person del controlador dentro del ID. Y esto lo posicionamos en el last name, ¿ya? Entonces vamos a agregar la otra parte del código, ¿sí? Pero antes tenemos que agregar unos métodos para grabar, para borrar, para que funcione todo el formulario completo. Entonces vamos a copiar y pegar y vamos a modificar ciertas partes del código. Entonces voy a terminar esto. Después voy a levantar de nuevo el servidor de aplicaciones porque estoy modificando la clase ya. Voy a agregar el getter y setter de la lista para que pueda ser utilizada por el framework. Y vamos a agregar el método primero el constructor
¿sí? Constructor de este controlador, que lo que va a hacer es crear una nueva persona para que esté vacío el formulario. Cada vez que ingresen al formulario va a estar vacío y va a, por sesión, obvio, por sesión, cada vez que entren por una sesión, si es que no borraron la información de la caché o todo eso, va a tener la información, o sea, va a tener una persona vacía y la lista vacía, ¿sí? Y el campo ese va a estar habilitado. El campo ID. Y vamos a agregar métodos para habilitar y deshabilitar, ya lo agregamos, para grabar, para borrar y para actualizar, ¿sí? Y otro para limpiar. Yo voy a llegar y copiar y vamos a explicarlo. Voy a ver acá abajo. Entonces vamos a explicar. Primero, el método de borrar lo que hace es limpiar la persona, el person ese que está ahí, para que borre la información del formulario, la deje vacía y habilite de nuevo el campo si es que estuvo deshabilitado el ID, ¿sí? Tenemos el método borrar y el método grabar o actualizar, ¿sí? De hecho, este update no recuerdo si es que se usó o no. Lo construí, pero parece que no se está usando y creo que en el formulario tampoco. Después vamos a verlo. Hicimos un método grabar, que lo que va a hacer en realidad el save or update va a grabar o actualizar. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es listar la información de la persona, solo para que salga acá, ¿sí? Debemos nosotros utilizar un log para poder ir haciendo el log y almacenando en un archivo de texto plano. Pero por mientras vamos a mostrar esto en el system porque por tema de tiempo, ¿ya? No cuesta mucho, pero vamos a hacerlo así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a verificar si es que la persona que ingresaron está dentro de la lista. Si no está dentro de la lista, vamos a hacer un ingreso, ¿sí? Esto significa que no está dentro de la lista, entonces lo vamos a agregar a la lista. En caso contrario, si es que la persona está en la lista, vamos a actualizar la información, ¿sí? Y vamos a utilizar este método que es para actualizar. Este recibe el índice, así obtenemos el índice del objeto y vamos a actualizarlo con la información que viene desde el formulario, ¿ya? Y una vez que se almacene, vamos a limpiar el formulario con clean, ¿sí? El delete es algo parecido, vamos a recibir un objeto que va a estar en una tabla, ¿ya? Verificamos que el objeto seleccionado sea distinto nulo y si es distinto nulo lo vamos a remover de la lista, ¿sí? Y esa lista va a estar mapeada contra la tabla. Entonces, vamos a agregar aquí el verdadero formulario y vamos a ir explicándolo, ¿sí? Panel grid, vamos a agregar acá. Entonces tenemos un panel con un botón, con un elemento ID, last name, save, un botón guardar. Tenemos entonces también una tabla, la tabla está referenciada aquí con la lista persona y esto va a ser un ciclo por cada uno de los componentes, por person ID, person last name y vamos a tener un botón para borrar o actualizar, ¿sí? Entonces vamos a levantar la aplicación y vamos a probar y con eso finalizaríamos este video, ¿ya? En el próximo video vamos a ahondar más en qué hicimos en su completito. Sí, vamos a corregir el error que me estaba saliendo anteriormente. Entonces aquí voy a agregar un ID, coloco una persona, no sé, mi apellido, estoy con el teclado en inglés, y le doy guardar, ahí se guardó, sí, puedo editarla o borrarla, y vamos a agregar, no sé, blank, y vamos a guardar, sí, vamos a agregar, no sé, un tercero, eh, sí, y podemos editar, si yo quiero editar acá, ¿qué hace esto? Al apretar el botón a editar, los campos se van a actualizar en el formulario y se va a deshabilitar el ID, ¿sí? Pero sí puedo cambiar el apellido. Voy a colocar, no sé, Villarroel, ¿sí? Y doy guardar y se cambió a Villarroel, ¿sí? Y si yo borro, se va a borrar la información, ¿sí? Creo que esto sí quedó con un error, que hay que... Ya, ahí se arregló el error, ¿sí? No tenemos ningún error.
de código, ¿ya? Entonces la página está completamente correcta, no hay ningún problema de tag que tuvimos delante por el head y el body, y quizás en delante tenía algún problema en el panel grid o en algún tipo de tag que me faltaba cerrar, ¿sí? Por eso me está saliendo ese Find Icon, ¿sí? Yo al copiar y pegar este panel grid que ya lo tenía hecho, solucioné el problema, ¿ya? Entonces tenemos aquí dos panel grid. Estos panel grid son responsivos. Ese es de tiene dos columnas. Este tiene una columna que es de 12 y cada una de esas columnas están soportadas acá. ¿Sí? Ocupé una cosa que se llama reflow. Si ustedes se dan cuenta acá, voy a agregar de nuevo mi nombre. Voy a agregar otro nombre también más. Esa propiedad reflow, lo más probable es que esté súper mal dicho, pero va a permitir que sea completamente responsiva a la tabla, ¿sí? Se muestren todos los componentes, ¿sí? Y se destaque por color, ¿sí? Si nosotros agregamos un tercero, es de guardar, tenemos ID y ahí están sus datos, el ID y sus otros datos y el ID y los otros datos, ¿ya? Otra cosa que podemos hacer aquí en Printface es sobreescribir los CSS, ¿sí? Los CSS bastaría con, ¿sí?, tener un poco más de dedicación y buscar cada una de las clases y, entre comillas, sobreescribir esa clase, ¿ya? Si que queremos agregar quizá un componente aquí, cambiarle ese icono, vamos a tener que buscar aquí quizá una clase y sobreescribirla, ¿ya? Si que queremos modificar esta plantilla, los colores se pueden modificar, las sombras, todo es modificable y perfectible en este framework, ¿ya? Esta es la versión gratis. Si ustedes se van a la página web van a encontrar una versión de pago que es mucho más profesional que esta, pero como les dije es de pago. ¿Ya? Eso por hoy, bastante sencillo. Esto lo vamos a conectar a los servicios REST que hicimos a través de un cliente y en vez de grabar aquí en memoria vamos a llamar a nuestro servicio.